estadística muy interesante. Hay una estadística bien interesante de cuántas promesas hay. 365 promesas. Para cada día hay una promesa. Alabado sea Dios por ello, ¿verdad? Saben que las promesas son es como el combustible espiritual, es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. Pero también en la palabra de Dios encontramos muchas, atención a esto, muchas correcciones, amonestaciones para nosotros. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un consejo que Dios nos da a todos. A ver si con la ayuda de Dios todos podemos encontrar en esta oportunidad, en esta noche, algún consejo para nosotros de parte del Señor. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Atención, mis queridos hermanos. ¿Saben de qué nos va a hablar el Señor? Miren lo que dice el Señor. Jesucristo dijo, yo os digo que toda palabra ociosa, ¿palabras qué? Ociosas, que hablemos, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras ociosas hemos hablado hasta el día de hoy? A tal punto que la Biblia dice que por nuestras palabras seremos juzgados, seremos condenados, o por nuestras palabras seremos salvos. Entonces, quiero leer para ustedes algunas recomendaciones de la inspiración divina. Primero, atención a este pensamiento. Es un consejo de Dios para nosotros. Somos muchas veces muy rápidos para hablar. Hablamos y después pensamos. Y el consejo es, pensemos antes de hablar. Y recuerden que las palabras son poderosas. Recuerden que las palabras tienen poder de crear o tienen poder de destruir. Recuerden que fue por el poder de la palabra de Dios que Dios logró crear el universo. ¿Cómo se creó el universo? Por el poder de su palabra. Entonces, nosotros no podemos crear, es decir, darle vida a nada con decir las cosas, pero sí podemos construir, podemos destruir. Nuestras palabras son muy poderosas para hacer bien o para hacer mal. La inspiración divina nos da unos consejos y esto es un consejo para todos, tanto niños, jóvenes y adultos. Cuando los niños reciben palabras de los padres que son palabras, por así decirlo, duras, palabras groseras, mal habladas, eso afecta también la parte cognitiva de los niños. Entonces dice acá algo interesante. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Cada palabra que pronunciemos tiene influencia en favor del bien o en favor del mal. Cada palabra o construye o destruye. No es cosa de poca importancia, no es cosa de poca importancia hablar palabras bondadosas, alentadoras y elevadoras. Cada expresión tiene un peso en la balanza del cielo. ¿Cada qué? Cada expresión. Entonces, yo me imagino una balanza en el cielo y cada vez que decimos palabras malas, va pesando más. O cada vez que decimos palabras bondadosas, palabras alentadoras, esto va a ayudar. Va a ayudar a quien las escucha. Increíble esto. Ustedes han escuchado que lo último que una persona pierde cuando se está muriendo es el oído.
Es increíble esto. Lo último que la persona se le muere, por así decirlo, es la área auditiva. Pero sorprendentemente, mis queridos, cuando uno hace el curso que se llama el curso paramédico, paramédico es atención prehospitalaria. Es decir, alguien se accidentó y uno va y atiende a la persona. Si la persona está muerta, aunque la persona está muerta, el, el profesional, el médico, el paramédico, necesita hablarle. Increíblemente, aunque la persona está muerta y empieza a hablarle, la persona se relaja aunque ya esté muerta. Es algo tremendo. El poder de las palabras. Entonces tuvimos a un caso de una persona que la torturaron, terrible, eso fue, el doctor nos contó esa historia, y la torturaron y la persona quedó en posición fetal, es decir, así bien literalmente encogida, porque estaba buscando protección con sus manitas y de esa forma la torturaron. Y la amarraron y la persona quedó ahí. Y cuando ya murió, pues quedó tiesa la persona. Ahora necesitaban desvestirla y ponerle vestidos para darle una sepultura digna, como llaman. Y todos los que estaban allí, los enfermeros, no sabían cómo y le hacían fuerza y nada que se desdoblaba. Y entró un médico de mucha experiencia y ¿saben qué hizo? Empezó a hablarle. Empezó a hablar, simplemente a hablar. Dice, pero ¿cómo le habla a este féretro? Y empezó a hablarle, y cada vez que le hablaba, la persona iba soltando, y quedó literalmente relajado. Las palabras son poderosas, hermanos, y hay algo aquí interesante que vamos a leer, un texto que está en la palabra del Señor, Proverbios capítulo 18. Ayúdenme a buscar en la Biblia para ver cuán poderosas son las palabras. Y yo quisiera que todos pudiéramos participar en la lectura de lo que habla la palabra de Dios. Porque, hermanos queridos, cada vez que tengamos el privilegio de estar aquí, debemos salir convencidos y seguros que el Señor habló a nuestra vida. Debemos salir con esa tranquilidad que escuché la palabra de Dios y que fuimos edificados en ella. Amén. Porque no es un espacio perdido, sino que debe ser un espacio para ganar la eternidad. Amén. Capítulo 18, versículo 21. ¿Qué dice? Alex, ¿lo encontraste? ¿Lo tienes allí? A ver, ¿sí lo tienes? A ver, ayúdenos a leer. 18, 21. Ahorita lees tú el otro, ¿ok? A ver, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es impresionante qué poder hay en la lengua. ¿Poder de vida o poder de muerte? Resulta, hermanos, que un señor se va a visitar a su vecino. Y cuando llega donde su vecino, el señor le había dado cáncer de colon. Entonces al señor le habían hecho una colostomía, es decir, le hicieron una cirugía, le amputaron su intestino descendente y como resultado le colocaron aquí una colostomía, que es una bolsita y la persona evacúa aquí por medio de una bolsa. Entonces llegó el vecino y lo saludó. ¿Cómo está usted, vecino? No, bien. Y si usted, ¿qué es lo que tiene ahí? Pero con palabras groseras. ¿Qué tiene ahí usted? Y le dice, él le cuenta su historia, le dice, mira, desafortunadamente tuve un cáncer y me pusieron, y empieza a maldecir, ¿usted ya para qué vive? Eso da vergüenza a una persona viviendo así. Y empezó a tratarlo de una forma terrible. ¿Ya para qué usted vive así? Eso es vergonzoso. Y empezó a hacerlo sentir mal al Señor y de una forma burlesca. Solamente pasaron 2 meses. Escuchen bien esto. 2 meses y ese señor tenía igual una bolsa allí. 2 meses y el hombre ya tenía una bolsa ahí. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, porque dice la Biblia, el que, el que no tiene cuidado de la lengua, comerá del fruto de ella. Entonces nosotros debemos ser prudentes al hablar.
porque nuestra boca tiene ese poder de crear o también de destruir. Vamos a leer un pensamiento que dice de la siguiente manera. Atención. No permitáis que ninguna palabra ociosa escape de nuestros labios. ¿Palabras qué? ¿Qué es una palabra ociosa? ¿Qué significa hablar palabras ociosas? A ver, Héctor, para ti, ¿qué es una palabra ociosa? Hablar es correcto. Palabras sin educación, sin sentido, sin forma, sin ninguna esencia. Sandeces, palabras ofensivas, palabras groseras, palabras que no edifican. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es este, vamos a leerlo. Vamos a ver cuál es el contexto de la palabra del Señor con respecto a las palabras. Leamos lo que dice. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Interesante, ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses 4:6. ¿Alguien lo encontró? Colosenses 4:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice Judith? Colosenses 4:6. Léelo y lo repito aquí para que los hermanos del Zoom escuchen. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Escuchen bien, las palabras con gracia son el antónimo de palabras ociosas. Palabras con gracia. ¿Qué más dice? Sazonadas con sal. ¿Qué deben tener nuestras palabras? Sabor, sazón. Miren que, hermanos queridos, si hay algo que se tornó, atención a lo que les voy a decir, esencial en la mesa y en la cocina de todos los hogares, de todas las personas, ¿qué es? ¿Qué es lo esencial en todas las cocinas? La sal, la sal. Porque la sal, ustedes pueden preparar cualquier alimento y se ve delicioso, se ve provocativo, pero si lo llega a probar y está simple, se le quitaron hasta las ganas de comer. Y en sí la sal no es mala, sino son todas las cosas que tienen sal y otros ingredientes dañinos, venenosos. Pero la sal como tal no. ¿Saben que cuando una persona está deshidratada, qué le ponen en el hospital? ¿Qué le ponen? Suero soluble, es decir, suero con sal. Entonces, la palabra del Señor dice, sea vuestras palabras con sal. ¿Y cómo termina diciendo? Y otra versión dice, para que sea de edificación a los oyentes. Entonces dice acá el término palabras ociosas. Es una palabra inútil, una palabra vacía, una palabra que no tiene propósito y que no edifica a nadie. ¿Saben qué es una palabra ociosa? Una palabra vacía, sin propósito, sin edificación. ¿Y qué más? ¿Qué ejemplos se nos presentan? Palabras que no tienen reflexión. Otra, palabras que se expresan con burlas o con sarcasmo o con la intención de humillar. ¿Escucharon eso? Esas son palabras ociosas. ¿Qué más incluye palabras ociosas? Burla, sarcasmo, mentiras y conversaciones frívolas que no aportan valor. ¿Entendimos que son palabras ociosas? ¿Comprendimos todos? Entonces, palabras ociosas es todo aquello que no edifica. Dios nos ayude para que podamos tener esa educación con respecto a las palabras. ¿Qué más dice? Cada palabra debe ser sazonada con gracia.
¿Cómo decía la Biblia ahorita? ¿Sazonada con qué? Con sal. Cada palabra. Y dicen acá, cuando leí esto me sorprendí mucho, porque nosotros creemos que estamos hablando y que nadie nos escucha. O que hablamos y que lo que hablamos a nadie afecta. Pero escuchen esto, por eso dice la Biblia, de toda palabra tendremos que dar cuenta. El cielo está oyendo las palabras que pronunciamos y están siendo registradas en los libros del cielo. ¿Quién está oyendo cada palabra? ¿Quién? Ahora, no solamente el cielo las escucha, sino que el ángel las anota. Hay niños que son muy groseros, palabras sucias. Hay jóvenes que también. Hermanos queridos, pero esto nosotros como adultos en casa debemos empezar a corregir. Cuando escuchamos a nuestros niños decir palabras que no son educadas, que no están de acuerdo a nuestra profesión, ¿qué debo decirle? Venga, mi amor, esa palabra no es una palabra de un niño sabio. Esa palabra no edifica a nadie. Entonces, a partir de ahora, nunca más quiero que tus labios sean usados para esa expresión. ¿Me di a entender? Y de esa forma estamos educando a nuestros niños para que sean niños bien hablados. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a leer otros textos, otros textos de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Mateo 12:34. ¿Qué dice Mateo 12:34? A ver, Alex, ahora sí ayúdame a leer. Mateo 12:34. ¿Por qué muchas veces somos irresponsables o somos muy ligeros al hablar? ¿O por qué muchas veces se nos escuchan palabras que no deberíamos de escuchar? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? A ver, Alex, ¿qué dice? Léelo en inglés, por favor. Blood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out the abundance of the heart of the mouth speaks. ¿Entendimos todos? ¿Sí entendimos? ¿Usted entendió, hermano Luis? ¿Qué entendió ahí? ¿Qué entendimos? Oh, de la abundancia del corazón, ¿qué se escucha? Es lo que habla la boca. ¿Qué hay en el corazón? Si en tu corazón hay amor, hablarás de amor. Si en tu corazón hay odio, de odio hablarás. Si en tu corazón hay contentación, hay un espíritu de alegría, ¿de qué vas a hablar? De alegría. Si en tu corazón hay amargura, ¿hablarás de qué? De amargura. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, la Biblia está presentando que si la mente no se puede engañar. Que lo que hay en tu mente, de eso saldrá por tu boca. Debemos llenar nuestra mente de Dios. Y si nuestra mente está llena de Dios, ¿de qué hablará tu boca, hermana Erika? De Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Si en tu mente está Dios, Dios se va a escuchar por medio de tus palabras. Vean lo que dice la inspiración divina. Atención a este pensamiento. Ya vamos a terminar para que no nos cansemos mucho. Dice así: las palabras revelan lo que una persona guarda en el corazón. Eso está en un libro que se llama Discurso Maestro de Jesucristo, la página 37. ¿Qué revelan las palabras? ¿Qué revelan? Vuelvo a leer. Las palabras revelan lo que una persona guarda en el corazón. ¿Comprendimos eso? Lo vuelvo a leer. Las palabras revelan lo que una persona guarda en el corazón. Pues sus palabras son el fruto de su carácter. Tremendo, ¿verdad? Sigue diciendo, un corazón puro
tendrá palabras puras. Un corazón puro, palabras ¿qué? Puras. Pero cuando el corazón está lleno de egoísmo, de orgullo y de maldad, eso será lo que vamos a escuchar. De la abundancia del corazón, habla la boca. Que Dios nos pueda ayudar para que podamos ser conscientes del poder de las palabras. Leamos otros textos, ¿ok? Vamos a leer unos 2 o 3 textos más. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 24, hermana Elizabeth. Hermana Norma, ayúdanos a leer, por favor, lo que dice. Ok. Santiago capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la inspiración? Proverbios dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Muy bien. ¿En qué se convierten las palabras suaves? Palabras buenas, palabras con sal. ¿En qué se convierten? ¿En qué se convierten? En medicina. Oh, hermanos, mira, ustedes y yo, y aquí voy a hacer una, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que nosotros necesitamos usar el talento del habla para impactar positivamente en las personas. No nos imaginamos cuánta medicina le transmitimos a alguien cuando le decimos una palabra de aliento. Cuando le decimos a esa persona, te apreciamos mucho. Cuando le decimos a esa persona, eres valiosa para nosotros. Esa semana pasada tuve una experiencia interesante. Escuché a una señora que se levantó a decir unas cosas ahí. Una presentación normal de familia, una reunión de familia. Y la señora se levanta, muy humilde ella, y se levanta y dice, yo no soy nadie. Yo no soy nadie, dice. Y después me encontré la persona y le dije, tú eres única, eres irrepetible en este mundo, eres una hija de Dios. ¿Cómo cree que se sintió la señora? Se sintió tan feliz que se puso a llorar. Y me dice, nunca me había sentido tan halagada, dice. Dice, tus palabras fueron medicina para mi alma. ¿Cuántas veces, hermanos, dejamos de decir algo por nuestro orgullo? Porque pensamos que las palabras le hacen daño a las personas. No, son medicina ¿para qué? Para el alma. Cuando nosotros podemos expresar a la persona lo importante que es para nosotros. Nadie somos perfectos, pero sí podemos decir a las personas que son valiosas y que son importantes en nuestro medio. Y esa persona se va a sentir muy bendecida por nuestras palabras. ¿Qué dice la sierva del Señor? Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Está en Testimonios para Ministros, la página 430. Este pensamiento es tremendo. ¿Cuántas palabras se expresan? Escuchen bien, palabras se expresan el día en que morimos. Buenas. Oh, ¿qué decimos encima de la persona? Ay, tan buenas, buena persona, tan buen abuelo, tan buen papá, tan buena mamá, tan buen tío, tan buen vecino. Estas palabras se expresan sobre un féretro que no puede oír, que no puede sentir. ¿Para qué guardamos todo hasta el final? ¿Para qué? ¿Ah? No, sí, pero ya no tiene el efecto de responder, de simpatizar. O sea, ya no tiene esa capacidad de sonreír y decir gracias.
Ahora, si yo le digo a Jaiber, te aprecio, te amo, en el amor de Cristo, ¿cuál es la respuesta tuya? Eso, ya, una sonrisa. Todos somos bendecidos cuando expresamos lo que sentimos por las personas. Todos somos bendecidos, todos somos beneficiados, todos somos elogiados. El elogio es medicina para el alma. Jesucristo, cuando vio a Natanael debajo de la higuera, ¿sabe qué dijo Jesucristo cuando vio a Natanael debajo de la higuera? ¿Qué dijo? He aquí un verdadero ¿qué? ¿Con qué dulzura le dijo? Y dice, ¿cómo? Un verdadero. ¿Cómo se sintió Natanael? El deseo talante dice que se sintió elogiado porque Jesús le había dicho eso. ¿Cuántas palabras entonces decimos en un féretro, en un cadáver, en una persona, en un cuerpo que ya no escucha, que ya no siente, que ya no ve? De ahí el término que dice no existe muerto malo. ¿Qué dice Santiago capítulo 3? Te dije, ¿verdad? Ok, déjame porque se me perdió aquí. Vamos a buscarlo juntos. Santiago capítulo 3. Ok, vamos a leer el versículo 9. Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué dice Norma? ¿Tienes el micrófono allí? Ok, pasémosle el micrófono a la hermanita Norma, por favor. Y vamos a ver para qué más tenemos la lengua. Ahí está clarísimo el propósito. Con Y que ella Dios nos ayude a bendecimos al usarla Dios y correctamente. Padre Ok, ¿para qué tenemos la lengua? para bendecir. Para bendecir. Y especialmente a quién deberíamos de bendecir. A Dios. Lo que vinimos a hacer acá es expresar gratitud a Dios. Sigue leyendo, por favor. Y con ella maldecimos a los hombres. Ahí está el problema. La primera parte está perfecta, ¿verdad? Pero la segunda dice, pero también con ella maldecimos a los hombres. Sigue leyendo. Que son hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procederá maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Comprendimos? ¿Cómo termina el Señor diciéndonos? ¿Qué consejo nos termina diciendo el Señor? Hermanos, si tú usas la lengua para cantar, para adorar, para dar gracias a Dios, y a la vez usas la lengua para maldecir y para mentir o para otras cosas, ¿qué dice el Señor? Hermanos míos, esto no debe ser así. No puede ser así. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Va a terminar leyendo este pensamiento para todos los hermanos. Dice acá algo muy lindo. Dicen, por favor, mucha atención porque ya terminamos nuestra meditación. Dice así, por nuestras palabras seremos salvos, justificados delante de Dios, pero también por nuestras palabras seremos condenados. Cuán importante, atención, es que cada palabra sea pura, limpia y digna delante de Dios. Porque nuestras palabras son llevadas al registro celestial tal como las pronunciamos. ¿Hay modificaciones? No. Se modifican las oraciones por el Espíritu Santo porque tiene intenciones buenas. Pero nuestras palabras, cuando usamos palabras que no edifican, que no agradan, esas palabras son registradas y el ángel las lleva y las presenta y van a ser vergüenza para nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude y espero y deseo de todo corazón, oraré al Señor para que podamos edificarnos con respecto al don del habla. Es un regalo que Dios nos ha dado, que podamos usar este talento maravilloso
para honrar y glorificar siempre el nombre de Dios y para bendecir a nuestros semejantes. Amén.